López, estudiante de Ingeniería de Sistemas del CREAD José Acevedo y Gómez, Bogotá. En esta ocasión vamos a sustentar el momento inicial de física con el ejercicio que nos indica la rúbrica. Dice que realizar la revisión de la bibliografía para unidad 1, tarea 0, reconocimiento disponible en el entorno de aprendizaje. Para realizar debemos realizar el montaje del circuito mostrado en la figura 1 en el simulador Kinglet y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir del uso de la variación de la fuente de tensión, completar la tabla, generar un gráfico voltaje versus corriente dejando la resistencia 10. Dice que debemos empezar desde 3.5 e ir incrementando de 0,1 a 0,1 hasta llegar a 5 voltios. Nos indican que este es el montaje que debemos tomar. Vamos a montar una fuente de poder, una pantalla, resistencia de 10 ohmios y debemos los resultados que nos arroje ir completando la tabla. Posterior a completar la tabla debemos generar las gráficas. Bueno, desde ese punto de vista ya tengo mi gráfica montada. Entonces, primero que hice, instalé una power bank o una fuente de poder. Coloqué el positivo a la positiva de la board, el negativo al negativo de la board. Instalé una pantalla con su correspondiente negativo. En este caso vamos a montar a la resistencia. El negativo va montado a la resistencia de 10 ohmios y la pantalla iría conectada a la salida de la resistencia. El ejercicio nos dice que debemos hacer la simulación con nuestra selección en amperios. Entonces dice que empecemos la simulación en 3.5. Cuando seleccionamos un voltaje de 3.5 podemos ver que nos da 350 amperios. Entonces 3.5 corresponde a 350 amperios. Estos resultados los vamos colocando en nuestra tablita de salida. Entonces tenemos 3.5 voltajes, nos da de corriente 350 amperios. Así sucesivamente vamos con 3,6, nos da 360 amperios, 3,6, 360 amperios, 3,7, 3,7, debemos parar el simulador, iniciamos nuestro voltaje 3,7 y damos al simulador. Nos dice que son 370 amperios. Entonces 370 amperios, volvemos, detenemos simulador, vamos a colocar 3.8, ejecutamos el simulador 380. Entonces, si podemos ver lo que nos está haciendo el simulador es multiplicándonos el voltaje por 100, que serían los amperios, ¿cierto? Mira, 390, colocamos en 4 amperios, nos da 4 voltios, perdón, serían 400 amperios, 4.1 voltios, 410, 4.2, 420 amperios, 4.3,
6, 460, 4.7, 470, 4.8, 480, 4.9, 490. Por último, probamos con 5 voltios de entrada, nos da 500 amperios de salida. Ya llenando nuestra tablita nos dice que debemos sacar el valor de la resistencia. Entonces la resistencia nos dice que es dividir el voltaje dividido sobre la corriente, que esto nos da 0,01. Resistencia en amperios, pero como el amperio está multiplicado por 1000, ¿cierto? Entonces nos daría 10 ohmios de resistencia. Este cálculo, como lo hice en un Excel. Cogí, dividí el voltaje por la corriente. Dividiendo voltaje por corriente nos da 0,01. ¿Por qué nos da 0,01 en todos? Porque es el valor de la resistencia. Como colocamos una resistencia de 10K, pues obviamente no nos va a variar porque en ningún momento modificamos la resistencia. Bueno, nuestra tabla de valores dice que el voltaje y la corriente. Vemos aquí que el voltaje, pues aunque no se mantiene como tal, si va la corriente aumenta significativamente con respecto a el voltaje. Y como vemos en la gráfica de la resistencia, ¿cierto? Se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque pues trabajamos con una sola resistencia, pues la capacidad en ningún momento se varió la resistencia. Pues por eso es que es uniforme en el transcurso del ejercicio. ¿Listo? Lo otro que nos decía era que definiéramos qué era el voltaje y cómo se medía. Entonces decimos que el voltaje se mide en voltios y es una unidad de medida que representa la cantidad de energía eléctrica por unidad de carga. El voltaje se refiere a la cantidad de fuerza que empuja los electrones que fluyen y la unidad de carga sería en columbos. Y un columbo es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa cada segundo una sección en un conductor por el que circula la corriente eléctrica, y esto se denomina que un columbo es igual a un amperio por los segundos transcurridos. Dependiendo los segundos que transcurran, así mismo van a ser los columbos. Y nos decían que definir qué es la corriente y cómo se medía. Entonces dice que la corriente eléctrica se refiere al flujo de electricidad de un circuito electrónico y a la cantidad de electricidad que fluye a través de un circuito. Esta se mide en amperios. Cuando mayor sea el valor en amperios, más electricidad fluye en el circuito. Las partículas se llaman electrones y se genera cuando se juntan estos electrones, estas partículas, entonces ahí se genera la electricidad. Entonces, pues ese es el montaje y la representación, la sustentación del circuito, pues de acuerdo a la
la guía de evaluación. Entonces, hasta una próxima ocasión y muchos éxitos.